Listo. Muy bien, qué pena es que, no sé, creo que se cayó la señal un momentico. Ahí me oyen bien, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Gracias, Yocho. Bueno, entonces íbamos a empezar el control de crecimiento y desarrollo a ver, esperen, terminamos el pasado, el de los 5 años. Sí, sabe cuántos años tiene, listo, perfecto, ¿cierto? Entonces íbamos en el de los 5 años. Después del de los 5 años, entonces, estábamos en los 5 años, pasamos al siguiente control de crecimiento y desarrollo, que son los 6 años, ¿sí? En los 6 años vamos a evaluar los siguientes aspectos. En la motricidad gruesa, vamos a evaluar primero. Profe, del pasado le faltó el personal social. El de los 5 años, de pronto no me oyeron, pero en personal social No, es que usted le pausó. yo me pausé, listo, perfecto. Entonces, en el personal social, a los 5 años puede vestirse y desvestirse solo, ya es capaz de hacerlo, ¿sí? Es capaz de proponer juegos por su propia cuenta, ya tiene la innovación para proponer juegos nuevos y ya sabe cuántos años tiene. Y uno le pregunta y él es capaz de decirle a uno cuántos años tiene. ¿Listo? Porque ya se saben los números del 1 al 10. ¿Listo? ¿Ahí me oyen, muchachos? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, a los 6 años, ¿qué vamos a evaluar, muchachos? En cuanto a motricidad gruesa, ya es capaz de hacer caballitos alternando los pies. ¿Qué es caballitos, muchachos? Es el famoso chupaté, ¿sí? Es hacer esto. ¿Listo? ¿Ustedes han hecho caballitos antes? Chupaté. Se le vio, pues yo lo vi como, pues le vi el vídeo ahí como a frames, pues no alcancé a ver bien. De pronto, aquí Profe, como cuando se ponen el palito, pues, como de la escoba y empiezan a saltar así. Ok. Pues, miren, yo más o menos vi yo les muestro aquí en el que video era más como, grande. Uno salta en un pie, en el otro, en uno, en el otro, en el uno, en el otro, pero como intercalados con un saltico cortico de por medio. Entonces, trin, tirín, 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 tirín. ¿Sí lo ven? no alcanza a distinguir, pero más o menos entendí que es como, pues, como caminar dando salticos. Es como, Es como el camino el caminado que tiene, que estoy asociado a la felicidad. Es como, ay, estoy feliz, entonces camina como dando medio salticos. Giorgio, más o menos así, el caminado de la felicidad. Esa es una muy buena definición. Yo voy a tratar de mostrarles acá un poquito cómo es eso. Entonces, yo estoy caminando así, ¿cierto? Y yo salto en uno, salto en el otro, salto en el otro, ¿sí? Ese es el famoso chupaté. Listo. ¿Sí lo vieron ahí? Sí, Sí, profe. sí. Listo, perfecto. También, ¿se acuerdan que habíamos puesto una línea recta en el suelo con una tiza, por ejemplo? Pues ya es capaz sobre la línea recta, es capaz de saltar de un lado a otro, 1, 2, 3, con los dos pies juntos. ¿Listo? O sea, como esquivando la línea de un lado a otro, ¿sí? Y da saltos de pasos de gigante. ¿Eso qué es? Saltar con un solo pie. Entonces, yo soy capaz de correr y saltar con un solo pie. Eso es un paso de gigante. ¿Listo? En motricidad fino adaptativa tiene la capacidad ya de dibujar el lugar donde vive, entonces dibuja su casa, dibuja dónde está la sala, dibuja dónde está su cama, es capaz de dibujar si el perro está fuera en el jardín o no, ¿cierto? Realiza escalera con cubos, entonces ya no es una torre de 5 cubos, como fue la última vez que vimos, sino que es capaz de dibujar de hacer una escalera poniendo cubos uno encima de otros. Se los voy a explicar de la siguiente manera.
¿Qué es eso? Es yo llegar y hacer lo siguiente. ¿Qué es poner cubos en una escalera? Entonces, yo primero tengo un cubito, ¿cierto? Tengo un cubito acá, ¿cierto? Pongo otro cubito al lado, ¿sí? Pongo otro cubito al lado, los tres en el suelo, ¿listo? Pero encima del segundo pongo otro cubito y encima del tercero pongo otro cubito, pero encima de este otro pongo otro, ¿sí? Otro cubo. Y miren que me queda como una escalerita de cubos, ¿sí? Para subir, ¿listo? Eso es hacer una escalera de cubos. ¿Es claro, muchachos? Sí. Muy bien. ¿Qué es copiar un triángulo? Yo le dibujo un triángulo y él me va a copiar. Bueno, pues ahí el triangulito me quedó muy feo, pero él es capaz de copiar un triángulo. Listo, eso es capacidad de copiar un triángulo. Expresa opiniones, ya tiene mucha más claridad de qué le gusta, qué no le gusta, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Listo. Repite correctamente palabras. Entonces ya uno le enseña palabras nuevas y ya es capaz de empezar a decirlas bien, así no las conozca. Reconoce absurdos visuales. ¿Qué es un absurdo visual, muchachos? Eso es que yo llego y le dibujo lo siguiente. Yo le digo, bueno, mira, te voy a dibujar mi casa. Entonces yo le dibujo mi casa, ¿cierto? Yo le dibujo, esta es mi casa, ¿cierto? Listo. Hasta ahora todo bien, ¿cierto? Esta es mi casita con sus ventanas. Listo. El techo. Hasta ahora todo bien, ¿cierto? Y le voy a dibujar. Te voy a dibujar cómo es mi perro, ahí estando en el jardín de mi casa. Y yo llego entonces y le dibujo lo siguiente. Le dibujo así. Pero entonces, ¿saben qué me va a decir el niño? ¿Qué creen que me va a decir si ve esta imagen? Si es capaz de reconocer un absurdo visual. Que El eso no perro es es un más perro. grande. Me va a decir, bueno, puede que para mí, pues supongamos que yo sé dibujar bien y le dibujo un perro bonito, ¿cierto? Pero ¿qué me va a decir? Me va a decir, ven, pero el perro no es más grande que tu casa. Eso es un absurdo visual, que ya es capaz de reconocer que el perro normalmente es mucho más pequeño en comparación con la casa. ¿Sí? Esos son absurdos visuales. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Muy bien. En cuanto a lo personal social, ya es capaz de empezar a respetar las normas. Acuérdense que la etapa de pataletas va de los 2 años a los 4. Es una etapa de puras pataletas porque apenas están empezando a tener capacidad de regular sus emociones. Es normal que hayan pataletas en esa etapa, porque todavía su cerebro no está en una etapa de regulación emocional tan clara. Ya a los 6 tiene más regulación emocional. Entonces ya tiene mayor capacidad de respetar las reglas y los turnos, por ejemplo, en los juegos que él hace. Comenta la vida familiar. Eso sí, el colegio llegan y le cuentan todo a sus compañeritos. Es que imagínense que mis papás compraron una casa y mi mamá le dijo a mi papá que esa casa era muy fea. Llegan a contar todo. Listo. Ya colaboran voluntariamente con actividades cotidianas. Entonces ya uno les empieza a enseñar a llevar los platos a la cocina, a empezar a lavar algunas cosas, ¿cierto? Es empezar a poner tareitas de colaboración dentro de la casa. Listo. Y por último, tenemos la última etapa, que es la etapa de los 7 años. El último control de crecimiento y desarrollo es a los 7 años. ¿Qué vamos a evaluar en la escala de brevedad del desarrollo? 1, motricidad gruesa. En motricidad gruesa vamos a tratar de evaluar si es capaz de mantener el equilibrio en puntas con ojos cerrados. Entonces le voy a pedir que separen las puntas de los pies, pero que me cierre los ojos y que sea capaz de mantener el equilibrio, ¿cierto? Realiza saltos alternados en secuencia. Entonces salta con los 2 pies, después salta con un solo pie, como la famosa golosa. ¿Se acuerdan de la golosa?
que antes uno jugaba, que uno tiraba una piedrita y saltaba en un solo pie, después con los dos, después con uno solo, después con dos, a llegar al cielo, coger la piedrita y devolverse. Eso era más de la época, pues, de los viejos, pues, de nosotros, ¿sí? Listo, pero eso es una buena actividad para evaluar esos saltos en secuencia, de 1 a 2 pies, ¿listo? También realiza una actividad de integración motora. ¿Qué son actividades de integración, muchachos, de integración motora? Ya deportes bien establecidos, el fútbol, por ejemplo, o tenis, o natación, que requieren una integración de todo el cuerpo. ¿Listo? En cuanto a motricidad gruesa, copio una figura de puntos. ¿Qué significa eso? Copiar una figura de puntos es que yo le muestro lo siguiente. Yo tengo una serie de punticos aquí, ¿cierto? Tengo como una cuadrícula de puntos. ¿Sí? Listo. Tengo una cuadrícula de punticos y yo voy a crear una figura uniendo puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué figura voy a crear? Voy a crear esta figurita, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Esta es una figura uniendo puntos. Pues se la voy a mostrar, le voy a poner la cuadrícula de puntos y él va a unir los puntos tal cual como yo los uní. ¿Cierto? Eso es copiar una figura de puntos. Listo. Hace figuras plegadas, eso es origami. Entonces, aprender ya a doblar, crear el avioncito, por ejemplo. ¿Sí? Ya es capaz de ensartar el cordón del zapato de manera cruzada, porque antes era capaz de meterlo en el huequito, pero ahora ya es capaz de, una se va para esta en diagonal, después la otra se va en diagonal, después la otra se va en diagonal. ¿Listo? Sí. Identifica palabras de inicio similar, entonces ya sabe que casa y por ejemplo, cama empiezan por la misma sílaba, casa, cama, ¿sí? Listo. Ya es capaz de entender el concepto de ayer, el día antes de hoy, el día de hoy, el día de mañana, el día después de hoy, ¿cierto? Es decir, empieza a tener capacidad de orientación a lo psíquica en tiempo, ¿sí? Capaz de identificar ayer, hoy, mañana, ¿listo? Ordena una historia y la relata, pues entonces precisamente como tiene esa capacidad, ya es capaz de organizar cronológicamente la historia, ¿sí? Y de contarla. Se emociona con sucesos importantes de su grupo social, entonces ya celebra que ganaron el partido de fútbol, que les fue bien a todos, listo. O que se alegran particularmente pues como por logros en grupo, listo. Reconoce las normas y prohibiciones, tiene cada vez más claras las normas y las prohibiciones. Acuérdense que esos son estadios morales de Kohlberg, ¿sí? Los estadios morales de Kohlberg que son preconvencionales, convencionales y postconvencionales, ¿cierto? Entonces ya no es solamente respetar la norma por el miedo al castigo, sino entender por qué establece la norma. Lo van desarrollando de a poquitos, ¿listo? Y ya empieza a tener la capacidad de reconocer emociones más complejas. Entonces ya no solamente la rabia, la tristeza, el miedo, sino que ya empieza a entender qué es la culpa, qué es la pena, qué es la frustración, qué es el remordimiento, ¿sí? Empieza a reconocer esas emociones. Es muy bonito cuando las empiezan a nombrar. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Y con eso entonces terminamos la escala abreviada del desarrollo, ¿sí? Lo que debemos evaluar en cada una de las etapas. ¿Listo? Con eso terminamos esa presentación. ¿Listo? Muy bien. Ahora, muchachos, ya vamos a empezar a ver patologías diagnósticas. Ya hemos visto puros factores de promoción y prevención en lo psicopatológico. ¿Listo? Eso les va a servir para el resto de su vida. Pero también, obviamente, tenemos que tener capacidad de diagnóstico. Entonces, para eso es importante que empecemos primero definiendo algunos conceptos clave en psicopatología para el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, vamos a definir varios conceptos clave. El primer concepto que debemos definir, muchachos, es el concepto de diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué es un diagnóstico? ¿Listo? Un diagnóstico, muchachos, es una entidad, ¿sí? ¿Qué es una entidad? Algo que se puede nombrar, ¿sí?
un nombre, ¿sí? Que reúne signos y síntomas y que generan, y que estos síntomas, estos signos y síntomas generan dos cosas. Uno, o malestar significativo para el paciente, o deterioro en diferentes áreas de su vida. Muchachos, yo puedo tener un paciente que tenga todos los signos y síntomas, pero si eso no le genera malestar y no le afecta áreas de su vida, no tiene un diagnóstico. ¿Es claro, muchachos? Que esa es la definición de síndrome, ¿sí? Síndrome que es simplemente la fusión o la unión, ¿sí? De signos y síntomas. ¿Listo? No necesariamente tienen que generar malestar ni deterioro en las áreas de la vida. ¿Listo? ¿Es clara esa diferenciación, muchachos? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué es un signo entonces? Un signo es una característica observable, medible o cuantificable. ¿Sí? Por el examinador. ¿Listo? ¿Qué es un síntoma, muchachos? Es cuando el paciente refiere, es una característica subjetiva. Es lo que el paciente sí dice sentir. ¿Listo? Muy bien. Siguiente concepto, muchachos. Concomitancia. La concomitancia es cuando dos o más diagnósticos, la simplificación de diagnóstico es de X, se presentan al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Sí? Listo, profe. Muy bien. El siguiente concepto es comorbilidad. ¿Sí? ¿Qué es comorbilidad? Es cuando hay una alta probabilidad de concomitancia. Listo. Es decir, yo puedo tener un trastorno por déficit de atención y además tener un estrés postraumático. Tengo dos diagnósticos, ¿cierto? Pero no necesariamente ellos dos tienen una alta probabilidad de que se presenten al mismo tiempo. Entonces, ellos dos son concomitantes, sí, pero no son comórbidos. En cambio, si yo tuviera una depresión y al mismo tiempo tengo una ansiedad, esos dos trastornos tienen una alta probabilidad de estar juntos, de estar concomitantes el uno con el otro. Ahí sí, esos dos trastornos son comórbidos. ¿Listo? ¿Es clara la diferencia entre estas dos, muchachos? Sí. Sí. Muy bien. Siguiente concepto, diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial es la forma, la manera de diferenciar dos trastornos o síndromes que comparten signos
y síntomas en común. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. Tanto en la ansiedad como en la depresión, yo presento dificultades para concentrarme. Esos son signos o síntomas en común. Dificultad en la concentración, distractibilidad, ¿cierto? Los dos comparten eso, tanto la depresión como la ansiedad. Pero la manera de yo diferenciar la depresión y la ansiedad es que normalmente en la depresión hay desmotivación y ánimo triste, lo cual no está tan presente o no es fácilmente visto de manera regular y constante en la ansiedad. Esa es la forma de hacer un diagnóstico diferencial. Saber cuáles son los signos y síntomas en común, pero cómo puedo encontrar o buscar otros signos o síntomas que me permiten diferenciar una cosa de la otra. ¿Listo? Muy bien, muchachos. El siguiente concepto es el concepto de prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Es el porcentaje de pacientes con un diagnóstico versus la población general. Entonces, por ejemplo, decir, el 15% de las mujeres gestantes tienen probabilidad de desarrollar depresión postparto en comparación con la población en general. Quiere decir que el 15% de las mujeres que queden embarazadas van a tener probabilidad de tener depresión postparto. Esa es la prevalencia. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Sí. Muy bien. El siguiente concepto es el de incidencia. ¿Listo? ¿Qué es la incidencia? Es el porcentaje de pacientes que desarrollan un trastorno o enfermedad teniendo un factor de riesgo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, les doy un caso sencillo. Un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad que van a ver más adelante, es tener muchas repeticiones de citosinas, adeninas y guaninas en el ADN, en algunos segmentos. Eso es un factor de riesgo, tener muchas repeticiones. Se calcula que el 85% de los pacientes que tengan ese número de muchas repeticiones de citosinas, adeninas y guaninas en ese orden, en un gen específico, van a desarrollar enfermedad de Huntington. Entonces es a partir de los pacientes que tengan un factor de riesgo, ¿qué porcentaje terminó desarrollando la enfermedad? ¿Listo? Esa es la incidencia. ¿Listo? Sí. Muy bien. El siguiente concepto, muchachos, es el concepto de factor de riesgo. ¿Listo? Y es un factor que me predispone a desarrollar una enfermedad. ¿Listo? ¿Qué es un factor protector? Es un factor, un elemento que me protege
de desarrollar una enfermedad. Sencillo. Listo. Siguiente concepto, muchachos. Es el concepto de criterio diagnóstico. Un criterio diagnóstico es, o los criterios diagnósticos son la suma de signos, síntomas, condiciones de malestar y alteraciones en la vida del paciente. ¿Sí? Listo. Es decir, es la suma de todo lo que compone el diagnóstico. ¿Sí? Todo lo que yo necesito para poder diagnosticar algo. Los signos, los síntomas, el malestar, los problemas que le acarrean al paciente, todo eso se resume en los criterios diagnósticos. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Lo siguiente es nivel de gravedad. El nivel de gravedad es qué tan graves son esos signos y esos síntomas y qué tanto malestar me producen o qué tanto deterioro me produce. ¿Sí? Qué tan grave o qué tan graves o leves son los signos y síntomas y qué tanto malestar o deterioro produce un diagnóstico. ¿Listo? Ese es el nivel de gravedad. Listo. Esos son los conceptos básicos que necesitamos, muchachos, para poder empezar a analizar los diagnósticos. ¿Listo? Entonces es muy importante que los puedan ir repasando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Sí me están oyendo? Profe, ¿puedes volver a poner un momentico la diapositiva, por favor? El tablero, sí, míralo, aquí está. ¿Me siguen? Dale, gracias. Profe, ¿me puede explicar por favor otra vez la diferencia entre conmomitancia y la otra, por favor? Concomitancia y comorbilidad. Listo. Concomitancia, muchachos, es que dos diagnósticos se presentan al mismo tiempo. No me interesa si hay alta probabilidad que se presenten juntos o no, que se están presentando al mismo tiempo en ese paciente. Entonces, yo puedo decir, ese paciente tiene trastorno de estrés postraumático concomitante con déficit de atención. Es decir, que se están presentando al mismo tiempo. Pero la comorbilidad es cuando esa concomitancia, la probabilidad de esa concomitancia es muy alta. Entonces, entre el estrés postraumático y el déficit de atención, no hay una probabilidad alta. Pues pasó, ¿qué más se va a hacer? Pero en cambio, por ejemplo, entre la depresión y la ansiedad, como su circuito neurofisiológico es muy parecido, es muy factible que se presenten, hay una alta probabilidad de que se presenten al mismo tiempo.
Esa es la comorbilidad, una alta probabilidad de que se presenten al mismo tiempo. ¿Sí? Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta acá, muchachos? Bueno, entonces, hoy vamos a aprender por lo menos lo básico, hasta llegar a discapacidad intelectual, de cómo usar el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, o el DSM-5, ¿sí? El DSM-5 es el manual de diagnóstico que usamos en todo el mundo, ¿sí? Para poder establecer diagnósticos. ¿Listo? Diagnósticos de salud mental. ¿Listo? Muy bien. Esto se los mandé yo al principio del semestre, está ahí en el grupo, para que lo tengan, apréndanlo a usar muy bien, porque es el manual que la ley de alguna manera nos exige utilizar. ¿Listo? Muy bien. Esto ya es para diagnósticos, entonces nos vamos a ir directamente, ¿sí? Nos vamos a ir al índice del DSM-5. En el índice vamos a ver que está como una pequeña introducción, ¿sí? Que es cómo se desarrolló el manual. La sección 1, que son los conceptos básicos que ya se los expliqué, ¿cierto? Por lo menos los conceptos básicos. Y llegamos a la sección 2. Aquí es donde ya están todos los criterios y códigos diagnósticos. ¿Listo? Que ya los vamos a ver. ¿Listo? Nos vamos a ir al primer capítulo de la sección 2, que es trastornos del neurodesarrollo, que son propios de la infancia y la adolescencia. ¿Listo? Entonces voy a ingresar, esto es un link, uno hunde, y ingresa a trastornos del neurodesarrollo. Y aquí vamos a empezar a encontrar todos los trastornos que involucran el desarrollo del cerebro y que sus características pueden estar presentes cuando ese cerebro no se desarrolla de manera adecuada. El primer trastorno que vamos a encontrar es discapacidad intelectual, o el nombre correcto hoy es trastorno del desarrollo intelectual. ¿Listo? ¿Sí? Y aquí vamos a ver, miren, primer concepto que ya vimos, criterios diagnósticos. La suma de todos los signos y síntomas, características de malestar y de deterioro que debemos tener en cuenta para poder diagnosticar un trastorno del desarrollo intelectual. ¿Listo? ¿Qué más vamos a ver? Algunos especificadores, ¿cierto? Pero también vamos a ver, muchachos, miren, aquí está, prevalencia, ya lo vimos. El desarrollo del curso es cómo avanza la enfermedad, ¿cierto? Factores de riesgo y pronóstico, ¿sí? Marcadores diagnósticos, diagnóstico diferencial, comorbilidades, ¿sí? Listo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ya la próxima clase, que ya empezamos a ver discapacidad intelectual. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, para que no dejemos tema empezado, vemos la próxima, el parcial entonces, muchachos, es el viernes, ¿cierto? Y el sábado hay clase normal y ya vemos discapacidad intelectual. Listo, profe. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días les doy las preguntas del parcial. Acuérdense que yo les doy 8 días más para responder esas preguntas. Dentro de 8 días hacemos les presento el caso. Ustedes me hacen las preguntas y todo eso y ya me entregan dentro de 15, de hoy en 15 días me entregan el informe final. ¿Listo? Profe, ¿las otras dos clases son presenciales o virtuales también? Muy buena pregunta, Laura. Ya dentro de 8 días nos vemos presenciales completamente. ¿Listo? Ah, bueno, señor, gracias. Listo, con gusto. Bueno, muchachos, entonces que tengan un feliz fin de semana y estamos conversando. ¿Listo? Gracias, profe, igualmente. Listo, profe. Bueno, profe, Ustedes gracias. descansen. Chao. Chao.